hermanos, de lo que vimos ayer, hace 8 días, perdón. No, hace 15 días, perdón. Hace 15 días pusimos un título ahí que era un poco difícil de entender porque digamos que era una palabra bastante dura para las personas y que casi a nadie le gusta, una palabra que era pues, bastante difícil. Soledad. La soledad, la soledad. Hablamos acerca de este atributo de Dios y este atributo se llama la soledad de Dios. La soledad de Dios. Y básicamente lo que enseña ese atributo es de que Dios, antes de la creación del universo, antes de la creación de todas las cosas, antes de que incluso el día y la noche existieran, incluso antes de que un reloj se pusiera en marcha, Él ya existía. Y Él estaba completamente lleno y feliz en sí mismo. Es decir, que Él no necesitaba de nada externo de Él, fuera de Él, para Él estar completo. De que Dios no puede ser alterado por el tiempo. Él no es como nosotros que nos volvemos gorditos o bajitos o nos volvemos más viejitos. Dios no es afectado por el tiempo. Y eso básicamente fue lo que vimos. Y aunque suene duro, hermanos, Dios podría haber estado completamente solo en todo el universo y aún así estar feliz y completo, totalmente complacido en sí mismo. Y esto atacaba la falsa enseñanza de muchas iglesias carismáticas donde dicen Dios te necesita. Nosotros necesitamos de personas. Nosotros dependemos, hermanos, de una multitud de personas increíble. Usted depende de la persona que hornea el pan que usted se come el desayuno, de la persona que recoge los huevos, de la persona que mata el cerdo, de la persona que hace los zapatos, de la persona que hace las camisas. Nosotros dependemos de multitudes de personas. Amén. Pero Dios no depende de nadie, absolutamente de nadie. Si la deidad, si Dios, si nosotros dijéramos, bueno, hermanos, Dios sí necesitó de las personas, entonces ya Dios no sería el Dios todopoderoso. Porque Dios no puede, si es la deidad, si es el creador de todas las cosas, ¿cómo va a poder depender de personas como nosotros? Y más sabiendo cómo nosotros somos. Sino que ahí dice que el texto decía que Él por su puro afecto, por la pura voluntad propia de Él, lo que Él quiso, Él creó la humanidad. Y Él creó el universo y creó todas las cosas que en Él hay. Pero para su gloria, no porque necesitara estar acompañado de personas, sino que Él lo hizo para sí mismo, para su gloria. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy. Hoy, hermanos, hoy nos va a salir un poquito, hoy el cerebro de nosotros se va a inflamar un poco por este atributo de Dios. Esto, prepárense, hermanos, abróchense los cinturones porque esto hace un poco doler la cabeza. Pero es verdad. Es verdad. El decreto de Dios. Esta doctrina del decreto de Dios. ¿Qué es un decreto? Ustedes que estuvieron en la Pinch Shirka, ustedes saben bien qué es eso. Tú que enterraste Biblia y rociaste aceite en Estocolmo, tú sí sabes qué es eso, hermano Alexis. La ley, Es un dictamen. Es un dictamen, es una decisión, algo que se decide hacer, un decreto, algo que se decide hacer. Bueno, hermanos, así es, una afirmación. Bueno, hermanos, Dios, cuando Él estaba en esa soledad completa, Él pensó y decretó todo lo que iba a ocurrir en la humanidad, todo del principio hasta el final. Todo. Hermano, mire, les voy a decir algo. Dios decretó de una sola vez y para siempre todas las cosas, incluso los cabellos que usted tiene en su cabeza. Que algunos tenemos más, otros tienen menos. Dios lo decretó así. Pero hay algo particular en el título de la obra que estamos estudiando de Arthur Pink, que él lo llama los decretos de Dios. Pero realmente la Biblia no habla de los decretos de Dios, sino la Biblia habla del decreto de Dios, uno solo. Lo digo así. Pero para que podamos nosotros asimilarlo en nuestra cabeza tan pequeña, el autor dice los. Lo pone en plural y le agrega una S. ¿Por qué? Porque no se nos alcanza a nosotros en la cabeza entender cómo Dios de una sola decretó todas las cosas que iban a pasar hasta el final.
todas las cosas en la historia de la humanidad, de todo el universo, todo lo hizo de una sola vez. Él hizo un decreto para siempre. Pero como nosotros no entendemos de esa forma, entonces Él dice, bueno, Dios hizo unos decretos para que lo entendamos así de una forma más lenta, digamos, lo podamos procesar. Dios, hermanos, decretó las cosas. Todas las cosas que hay en el universo, todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, fueron decretadas por Dios. Hoy, hermanos, vamos a estar viendo esto y vamos a llegar solamente, voy a hablar acerca del decreto de Dios y para el próximo voy a dividir esta enseñanza de los decretos de Dios en dos capítulos, en dos enseñanzas. Hoy vamos a ver lo que es el decreto de Dios y dentro de 8 días vamos a ver la responsabilidad del hombre en esos decretos. ¿Sí? Porque digamos que cuando uno habla de los decretos de Dios, muchas personas dicen, bueno, al final entonces pareciera, hermano Daniel, que Dios hizo robots. ¿Sí? Si Él decretó todo y todas las cosas van a pasar, entonces ¿dónde quedan los hombres? Para allá vamos a ir, bien interesante, vamos a sumergirnos en eso. Dice, hermano, la escritura que en Hechos 15:18 dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos, dice el texto. Él hace conocer todo desde tiempos antiguos. Y me interesa mucho, hermanos, cómo el texto empieza, cómo ese libro empezó, y empezó hablándonos acerca de que Dios estaba en una soledad completa. Y el autor lo hizo intencionalmente de esa manera. ¿Para qué? Para que entendiéramos que antes de Dios no había nada. ¿Sí? Por eso dice ahí, Hechos 15:18, dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos, incluso desde que antes de que el mismo tiempo pudiera existir. En Salmos 2:7, hablando acerca del ungido de Dios, es decir, de Cristo, del Hijo, de su Hijo que iba a venir a la tierra, el Dios Padre dijo lo siguiente: yo publicaré el decreto. Son palabras que las encontramos todo el tiempo en las Escrituras. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Efesios, una carta preciosa. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hechos 2:23, a este, hablando acerca de Cristo, de cómo fue martirizado, Pedro, y hablando al público, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolos. Es decir, que antes de todas las cosas, eso ya había estado en la mente de Dios y había sido decretado para que fuera así. Los judíos matan a Jesús, ¿no? Judíos y romanos. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, si desde la antigüedad, como está diciendo Pedro ahí, ¿sí? Que él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, que Dios decretó eso, que fuera de esa manera, que su hijo pereciera en una cruz, él permitió los medios para que eso llevara. Él permitió que estos soldados romanos, que esos sacerdotes judíos de esa época se llenaran de ira en su propio corazón contra Cristo y lo hicieran, para que se llevara a cabo su decreto. Lo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios deja que las personas sean libres y permite que el actuar de esas personas en su libertad cumplan los decretos eternos que Él ha llevado. ¿Entienden? Que incluso el pecado de los hombres, cuando las criaturas son dejadas a su propio orden, en ese caos que las personas crean, en ese caos está el Dios ordenado sentado sobre su trono, vigilando todas las cosas. Efesios 1:19 dice, Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Romanos 8:29. Estamos hablando de los pasajes donde se habla acerca del decreto de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que los decretos de Dios, hermanos, se puede llamar como su voluntad. Lo que Él quiso hacer,
Él permitió que las cosas fueran de esta manera por su propia voluntad. Él dijo, las cosas serán de este modo. Las personas serán salvas a través de esta cruz. Y Él lo decretó porque Él quiso hacerlo así. Porque Él quiso hacerlo así. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la conducta pecaminosa de los hombres, algo que yo estaba meditando mucho, hermanos, nosotros podemos elegir enseñar esto todos los días de nuestra vida como iglesia. Y estaríamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Estamos enseñando quién es Dios. Y a eso estamos llamados nosotros. Nosotros somos personas de Dios. Somos personas de Dios. Debemos enseñar a las personas acerca de quién es Dios. Y Dios es esto. Esto es un atributo de Él. Que Él es soberano y decretó todas las cosas. Lo podríamos hacer durante muchísimos años y estaríamos haciendo lo correcto. Enseñando quién es Dios. ¿Por qué las personas no conocen a Dios? Porque no saben, no enseñan quién es Dios. Estas son enseñanzas, hermanos, que probablemente muchas iglesias nunca sabrán. O enseñan a un Dios tergiversado, acoplado o moldeado a nuestra imagen. Humanizado, un Dios humanizado. Ahora, hermanos, hay algo bien interesante con el decreto de Dios, y es de que muchas personas dicen, bueno, ¿dónde queda el libre albedrío, hermano? La Biblia dice que los hombres tienen libre albedrío, y sí, es verdad, los hombres son libres. Mire, hermanos, Dios está sentado en su trono gobernando todo. Aún con todo eso, Dios no ha violado la libertad de los individuos. Es más, en este mundo, como lo hemos hablado mucho, si tú siembras maíz, vas a cosechar maíz. Y eso es una ley que se cumple. Y si las personas actúan de buena forma, van a cosechar cosas buenas también. ¿Sí? Y Dios ha permitido que eso sea así. Sin embargo, eso no viola en nada el hecho de que Dios está sentado en su trono gobernando a sus criaturas. ¿Entienden? Eso no cambia en nada. Las personas pueden hacer su voluntad. Una persona puede salir corriendo y tirarse por este voladero. La persona lo hizo por su propia voluntad. No fue obligado ni se hizo acción contra esa criatura para que lo hiciera. Sin embargo, eso estaba entre los planes de Dios. Dios lo había visto y pensado así. Pero la criatura misma lo hizo. Y eso no quita en nada que Dios esté en su trono. ¿Entienden? Los decretos de Dios se relacionan con las cosas futuras, sin excepción. Cualquier cosa, cualquier momento, ya todas esas cosas estaban preordenadas antes de que comenzaran los tiempos. Dios, hermanos, decretó todas las cosas por grandes y pequeñas que estas sean. Pero debemos tener mucho cuidado con eso. Y es que Dios no es actor de pecado. Y Dios no puede involucrarse con el pecado. ¿Por qué razón Dios no puede involucrarse con el pecado? Eso está, hermano. Si no entendemos eso, se nos rompe la cabeza. Si Dios es santo, Él no puede tener. Porque hay una parte que alguien que dice Dios ama al pecador, más no al pecado. Claro, porque es verdad. Como Él es su santidad, en su santidad no puede tolerar el pecado. Él no puede tolerar el pecado. Ahí, más bien la pregunta debe ser esta. Dios nos ama, ¿sí? A pesar de cómo nosotros somos. Pero aquellos a los que el Señor les muestra sus afectos más puros y perdona son aquellos que vienen a través de su Hijo. Aquellos que ponen a Jesús por delante. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque en su santidad no puede aceptar el pecado. El viernes, por ejemplo, cuando hablaba nuestro hermano Patricio acerca del juicio final, que es algo que es muy fuerte, hermanos, y que muchas personas, digamos, tienen mucho temor, ¿sí? Llegamos a esa conclusión. La conclusión que llegaba el hermano era la siguiente. Bueno, al final todo el mundo merece la condenación eterna. Todos, sí, sin excepción. Pero hay unos que Dios ha permitido que conozcan a su Hijo y que su Hijo pague por los pecados de esos y serán justificados por Cristo. Pero hay otros que se enfrentarán con sus pecados delante de Dios y Dios pondrá su puño sobre ellos. ¿Sí? Entonces, hermano Dani, perdón que te corte con la pregunta de la hermana. Habíamos quedado de que, o sea, evidentemente, Dios Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Porque la evidencia de la palabra de Dios nos muestra que el pecador no redimido, como dice el hermano, no redimido,
condenado al infierno. O sea, el pecado es el pecado, es la consecuencia de la separación con Dios. Pero el pecador que no reconoce a Jesús como Salvador, que no va en fe y arrepentimiento a los pies de Cristo, se va a ir al infierno. Eso dice la palabra. Ujú. Así que esa es una expresión que no es bíblica. Eso es algo que se ha creado mucho como en la calle. Es que, Erika, esto da pie a que la gente diga, ah, bueno, pues Dios me ama a mí, aunque yo haga lo que yo no quiera que haga. Y permite que, por ejemplo, mucha gente vive una vida desenfrenada y se basa en esto. Esto nace de es más, esta expresión nace de un transvesti. Yo en el fondo lo hablo por mí, porque si yo pensé que era bíblico, pero si yo digo Dios ama al pecador, pero no el pecado, entonces ¿qué me queda a mí? Amar a esa gente. O sea, digamos, Dios te ama, ¿sí? Y Dios ha mostrado una gracia especial para ti. ¿En qué sentido lo podemos conocer? En el sentido de que tú has conocido a Cristo. Amén. Hay una gracia general Amén. y hay una gracia especial para los elegidos de Dios. Una gracia general. Todas las personas hoy aquí en este pueblo están gozando de este hermoso clima. Amén. Respira. General, ¿sí? Dios, hermano, la misericordia de Dios es tan grande que Dios está permitiendo que el sol salga para violadores, para asesinos, para personas que consumen drogas, que se inyectan heroína. El sol está alumbrando para todos. O Dios no está haciendo sombra donde están aquellas personas, ¿verdad? Eso es una muestra de su amor general, de una gracia general que él muestra a las criaturas. La gracia especial de Dios viene para que ellos se acerquen a Cristo. Esos son los perdonados. Amén. Esos son los que van a vivir con él. Nadie que no venga a través de la cruz puede vivir sin él. Hablábamos acerca de los judíos, ¿no? Decíamos, bueno, hermanos, hay una controversia ahí que ha nacido desde el año 1800 acerca de, bueno, Dios tiene entonces dos pueblos, está la iglesia, sí, la iglesia de los cristianos, los que creen en Cristo, y está el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, judíos. Y hay una polémica en que uno dice, no, hay un solo pueblo de Dios, sí. Ahí está mezclado todas las naciones del mundo, sí, todos los que creen en Cristo son pueblo de Dios, sí. Hay otros que dicen, no, está la iglesia, pero también está los judíos. Y Dios va a tratar con unos y con unos de otra manera diferente, ¿sí? ¿Sí? La herencia reformada cree que solamente hay una postura. La ortodoxia de la iglesia cree que solamente Dios ama a un solo pueblo. Y ahí hay judíos, ahí hay rusos, ahí hay ecuatorianos, ahí hay colombianos, ahí hay de todos los pueblos, ¿sí? Todos aquellos que vengan a través de esta cruz son pueblos, ¿sí? Eso fue lo que básicamente hablábamos, Sí, sí, sí. ¿sí? Pero en general, si no pasan a través de esa cruz, no pueden ser pueblo de Dios. No pueden ser pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué la cruz? Porque la cruz es la que te limpia tus pecados. Una persona puede decir, ah, bueno, yo soy pecador y todos son pecadores, ¿qué pasa? No, hay una diferencia. Hay unos pecados que son pagados por Cristo y otros pecados que van a ser pagados por las personas que van a tener que pagarlos en el infierno. Ahí está justamente eso. El que dice esto, dice, ah, bueno, pues porque Dios me ama a mí. Me va a permitir vivir de una manera Y eso es sí. Claro, o sea, hermano, digamos que, ¿cómo sabemos que una persona es salva? Mire, eso es una pregunta muy interesante. ¿Cómo sabes si tú eres salvo? Bueno, tú te das cuenta si eres salvo en la medida de que tú no puedes vivir pecando de una manera desenfrenada. Es decir, un hermano puede ser un hermano verdadero y durante un tiempo puede andar en una oscuridad. Es decir, un pecado está gobernando su vida. Pero si es un hermano, no va a durar en ese estado siempre. Amén. Sino que tarde que temprano el Señor, como dice, el que ama, corrige, el Señor lo va a Allá. partir, lo va a hacer doler, le va a hacer ¿sí? Entonces la persona va a volver, ¿sí? El que no es regenerado peca de una manera desenfrenada y no le importa nada. Como la gente del mundo. ¿Sí me entienden? Esa es la diferencia. ¿Cómo sé que soy salvo? No es que los salvos también pecan, sí, pero los salvos no pecan de una manera desenfrenada. Sí, porque la gente del mundo tiene la conciencia cauterizada, no les importa. No, no. Hay gente que, asesinos que dicen, me duele más arrancarle el hojita a un árbol que matar a una persona. Su conciencia está completamente cauterizada. Un hijo de Dios, a veces uno con un mal pensamiento, uno se compunge en el corazón. Señor, perdóname porque estoy pensando estas cosas. Esa es la diferencia. No damos cuenta de eso. Bueno, hermanos, en el decreto de Dios, Dios entonces está gobernando todas las cosas que existen. Criaturas, eventos. Dios ha decretado nuestra vida y nuestra muerte. Pero, aquí y aquí. El inicio de la vida de Don Douglas. El final de la vida de Don Douglas. Un ejemplo. ¿Se viola la libertad de la persona al hecho de que Dios conozca el principio y el fin?
Pero Dios permite que las personas puedan tomar decisiones. Unas los suben, otras los bajan. ¿Viola eso el decreto de Dios? De ninguna manera. Hay una completa armonía entre esas dos cosas. Dios decretando las cosas y la libertad de las criaturas. Pero hay algo muy especial que no podemos entender y no podemos responder, y es por qué Dios permite que unos en medio de esta travesía encuentren esto. Que sean salvos y tengan vida eterna y habiten con él para siempre. No por lo que hizo esta persona, que subió y bajó. Todos suben y bajan, pero Dios tuvo misericordia. ¿Me entienden? Todos conocemos personas en el mundo, hermanos, que han tomado muy buenas decisiones, mejores decisiones que nosotros, que somos creyentes, y tienen buenos resultados, pero no son salvos. No son salvos. Van a perecer. ¿Por qué? Porque no miran la cruz, porque no se quieren arrepentir. Dios ha decretado estas cosas de esta forma, que es inexplicable, pero hay responsabilidad. Ahora, la persona que ha sido salva, la persona que se le ha aparecido Cristo en su vida, la persona va a caminar de una forma que corresponde a eso. A nosotros nos atacan como iglesias reformadas porque dicen, bueno, hermano, es que ustedes son los que creen que las personas son salvas para siempre y pueden vivir como quieran y pueden hacer. No, hermano. Si una persona es salva, la persona va a vivir de una manera que demuestre esa verdadera salvación. Si la persona no es salva, ¿cómo conocemos que una persona no es salva? Por la forma como vive. Supongamos, un hombre viene a la iglesia fielmente todos los domingos, pero el hombre es un borracho y nadie sabe. ¿Sí? Un ejemplo. La persona nos engaña a nosotros, pero Dios no puede ser burlado. Cuando ya se venga al frente todo esto que el Señor, como dice el hermano Batista, apartados a mi izquierda todos los perversos, los malvados, ¿sí? Y a los hijos vengan a este lado, a mi derecha, pues ahí va a brotar eso. Es decir, en la iglesia, como dice, hay un campo, ¿sí? Tiene frutos, el campo tiene trigo y también tiene cizaña. El trigo y la cizaña son muy parecidos, ¿sí? El día de cortar, de sacar la cosecha, de la cultivar, pues ahí van a salir, y entonces dice que se van a hacer manojos de trigo, de verdaderos, y manojos de cizaña. Y viene el campo con una cizaña que se hace con la maleza en el campo. Quema. ¿Y qué se hace con el trigo? Arepas. Y se come. Hermano Dani, tú has hablado antes con respecto a la salvación de una manera externa, y en el mundo hay mucha gente que es moralmente mucho más correcta, se puede decir la expresión así, que nosotros los cristianos. Pero otro determinante inequívoco de una salvación es que en la intimidad de tu vida tú amas al Señor y buscas lo que Él es Y piensa. y quién es Él, y estás en Él, en la intimidad de tu vida. Así es. Sí, estos, hermanos, son, digamos, las marcas. Pero incluso, hermanos, en este decreto de Dios, por ejemplo, esta doctrina enseña que en el decreto de Dios, hermanos, estaba establecido que hoy día, 21 de mayo del año 2023, íbamos a estar nosotros aquí. Sin embargo, ninguno se violentó para que lo hiciera. Esto puede doler la cabeza un poco entenderlo, pero es así. Ninguna criatura fue violentada a venir aquí hoy. Dios decretó eso para que eso fuera así. Y ustedes en su libertad y en su amor por esta iglesia han venido. Y la hermana Erika en su voluntad y en su amor por esta iglesia ha hecho unas empanadas. ¿Se violentó la voluntad? No. Fluyó. Y Dios lo decretó de esa manera. Hermanos, y esto es increíble, porque esta enseñanza enseña lo siguiente, que incluso la providencia de Dios, es decir, esta voluntad de Dios alcanza incluso las criaturas más insignificantes. Hermanos, por eso esto es tan complejo de entender. Miren, hermanos, estamos hablando en un principio del decreto de Dios. En un solo instante, Dios decretó todas las cosas, todas las criaturas, todo lo que iba a suceder, ¿sí? Incluso esas criaturas microscópicas que usted no puede ver. Y Dios utiliza a esas criaturas microscópicas para su gloria. Y se gloria en eso. Sin que se viole la voluntad de las criaturas. La muerte de un gorrión. La caída de un cabello. Eso es lo que nos habla la Escritura. Ahora, vamos a ver las propiedades de los decretos divinos. ¿Cuáles son sus propiedades? Una de las propiedades es de que propiedad número uno, es que los decretos de Dios son
¿Qué decíamos acerca del atributo que vimos hace 15 días, de la soledad de Dios? ¿Qué decíamos? Que Dios estaba Lleno. lleno y complacido, pero que Él estaba solo. Antes de que Él pudiera estar, no había nada. Cierre sus ojos y ponga todo en blanco, y así estaba antes el universo. Y Dios estando completamente gozoso y completo en Él. Es decir, que cuando Él decretó todas las cosas, Él lo hizo desde la eternidad. Eternidad. Es decir, que son eternos. Eternos. Los decretos de Dios son eternos. Dios lo hizo, hermanos, y no hubo nada nada externo que lo llevara a hacer algo así. O sea, no hubo algo que lo influenciara. Nosotros somos muy influenciables, especialmente cuando somos jóvenes. Vemos una persona que tiene esa chaqueta yo la quiero. Vemos a alguien que se viste así, yo me quiero vestir así. Esa persona compró un celular, yo quiero tener ese celular. Esa persona tiene esos zapatos, yo voy a hacer lo que sea necesario para obtener esos zapatos. Es decir, que exteriormente todo nos influye, ¿sí? Todo nos influye. Yo recuerdo que cuando empezamos a utilizar ropa ancha, cuando yo tenía 15 años, el que tuviera los pantalones más anchos, hermanos, era el más pupi. Y eso ya no parecía un pantalón, sino una falda. Y yo me los amarraba abajo con una especie que quedaba como Aladino. Hermano, yo me sentía feliz. Pero ¿por qué vino eso a mí? Porque yo lo vi. Otras personas Ahora, cuando en la época de nuestros padres, o bueno, de ustedes, ya los que son nosotros, utilizaron la botacampana. El que tuviera la campana más abierta abajo, ese era. Y ojalá que bailara la salsa de ellos de los 80. El pantalón blanco ahí caminando por el pabellón de La Habana. ¿Por qué las personas hacen eso? Porque lo vieron en otras. Y hay un deseo de replicar eso. Pero Dios no es así. Él no fue influido por otra persona a hacer su decreto. Él lo hizo porque Él quiso hacerlo y lo hizo desde la eternidad. Por eso se cree que solamente hubo un decreto. Mira, hermanos, esto es muy complejo, pero se lo voy a explicar así. Si nosotros creemos que Dios ha hecho muchos decretos, estamos queriendo decir que Dios antes era sabio, pero que Él ha aprendido. Y entonces Él ahorita está haciendo más decretos más inteligentes, más sabios. Estamos queriendo decir que Dios ha aumentado su sabiduría. Esto rechaza la teoría de las Escrituras que habla acerca de que Dios es sabio, completamente sabio, sapientísimo, como dice la Confesión de Fe, los hermanos del hombre de Dios. Él es sapientísimo, no hay nadie como Él. No, Él hizo esto, hermanos, y Él no se está volviendo más sabio con el tiempo. Él tiene todo el conocimiento eterno y completo e infinito. Entonces, esto es algo muy importante que podemos entender. Creer, hermanos, eso, que, no, es que Dios antes hizo un ensayo con Adán y Eva, pero se equivocó y todo salió mal. Y entonces Él aprendió, eso es herético. Eso nos convierte en herejes. Si pensamos así, eso nos convierte en personas heréticas. Mucho cuidado. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. Son sabios. Sabios. Los decretos de Dios son sabios. Hermanos, Dios ha creado todas las cosas para que todas estas salgan conforme a su plan. En esa sabiduría no hay nada que mejorar. Por eso siempre se dice lo siguiente: cuando estamos orando, o mucho cuando hay necesidad, cuando alguien se va a cambiar de trabajo, siempre oramos y cerramos los ojos: bueno, Señor, hágase tu voluntad. ¿Por qué los cristianos decimos esto? Porque por su voluntad que porque es mejor la voluntad de Dios. Si no lo creyéramos así, entonces nosotros, ¿qué seríamos? Como personas cristianos que en su mal entendimiento le dan órdenes a Dios. Yo te ordeno. Eso está mal. Esa persona no va a estar hablando así el día que se encuentre a Dios, como dice, con su saliendo de los rayos profundos, como dice la Escritura,
Ese día esa persona no va a estar hablando de esa manera ni dándole órdenes a Dios, ¿no? No. Uno, hermanos, el entendimiento nuestro es que si Dios es supremamente sabio, ¿cuáles son los mejores planes suyos? ¿Los de Dios o los suyos? Mi esposa un día me compartió un video que aparecía por internet. Dijo, el hombre que Dios tenía para mí apareció un hombre todo musculoso. Dice, pero por andar de acelerada me metí contigo y sale un hombre todo gordo. Los planes de Dios, los planes tuyos. Hermanos, es real. Muchas veces nosotros hemos tomado malas decisiones que, digamos que hemos violado tal vez ese deseo que Dios tenía para nosotros. Sí, ese plan que Dios tenía para nosotros. Ahora les hago la pregunta. Nosotros violentamos esto, ¿no? Y nos apartamos y hemos cometido muchos errores. Hemos tenido sub y bajas, como decimos en la vida. ¿Altera eso el decreto de Dios? No, Dios lo sabía. aún eso está. Hermanos, estas doctrinas son difíciles de entender, pero es bíblico. Es bíblico. No se altera. Es más, ahí, en esa situación, debemos entender que Dios utiliza esto para su gloria y para que lo aprendamos. Mira, hermanos, ayer, hermanos, hablando con alguien, pensaba yo en esto, ¿sí? Que Dios permite muchas situaciones en nuestras vidas, hermano, para traernos de vuelta. Es decir, que Dios, en la libertad que nos deja tomar decisiones, y muchas de esas decisiones son malas, pero muchas de esas decisiones después nos van a volver a traer a Él. ¿Sí? Pero Dios no es autor de esas malas decisiones. Es el corazón del hombre que comete sus pecados y actúa de esa manera. Dios no tiene nada que ver con el pecador, es santo, pero Él permite como instrumento eso para que eso lleve a cabo sus propósitos, sus planes de arte y su decreto, para su gloria. Eso es la confesión. Eso básicamente, sí. Amén, hermano, eso es. Entonces, es bien interesante, vamos a ver que el decreto de Dios es sabio, o digamos, para entenderlo mejor nosotros, los decretos de Dios son sabios. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, dijo el salmista. Salmo 104:24 está así. En Romanos 11:33, el apóstol Pablo dice algo. El apóstol Pablo, el mejor teólogo del Nuevo Testamento, escribió casi todo el Nuevo Testamento él. Él dice algo, refiriéndose al Señor, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Este hombre se encontró, hermanos, como cuando sucede, no sé si ustedes vieron alguna vez un video del tsunami en Japón. Las olas, hermanos, eran gigantescas. Este hombre se encuentra entre eso, que es gigantesco. Y él dice con este O, en las escrituras, es una exageración. Es, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿A dónde nos vamos a encontrar tal sabiduría? Solamente en Dios. ¿Romano? En Romanos 11:33. 11:33. En tercer lugar, los decretos de Dios son libres. Y ahí volvemos a tocar un poco lo que hablábamos anteriormente. Los decretos de Dios son libres. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién le enseñó el Espíritu de Jehová? ¿O quién lo aconsejó? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Él es sabio completo desde la eternidad. Y ahí es donde volvemos al principio de la soledad de Dios. Él estaba solo. Cuando él hizo estos decretos, él estaba completamente solo. Y se determinó solo a que así fueran. Y no hubo nadie que pudiera intervenir en esto. Esa es la libertad de Dios. Los decretos de Dios son libres. Son libres. Él es independiente, soberano de sus actos. Pero como creemos, también vemos el otro atributo que él tiene, que él es bueno. Entonces, ¿qué creemos? Que esos decretos son buenos. Son buenos para nosotros. Han de ser recibidos con agrado por nosotros porque sabemos que es un Dios bueno, justo, todopoderoso. Y en cuarto lugar, son absolutos. Absolutos. Son absolutos, hermanos. Es decir, cuando los suecos dicen absoluto, ¿qué significa esa palabra? Absolutamente.
Oye, ¿eso va a pasar? Absolutamente. Sí o sí, eso, sin lugar a dudas, eso se va a dar. ¿Sí? Y eso es lo que quiere decir eso, que los decretos de Dios son absolutos. No hay ni una sola posibilidad de que los decretos de Dios no se cumplan. No existe, no cabe nada en esto de que de alguna manera a Dios le salga mal algo. Todo se va a cumplir a plenitud. Todo, absolutamente todas las cosas. Y entender estas doctrinas llevan a la gente a descansar. ¿Se acuerdan cuando empezaron a bombardear Ucrania? Hermano, tanto incrédulo que nos vamos. Se acabó el mundo. Incluso personas creyentes se acercan, hermano, ¿usted qué piensa hacer? Se va a ir rápido. Oye, si explota una bomba nuclear aquí o en Estados Unidos, quedamos envenenados todos. Se acabó. Váyanse para donde se vayan envenenados. No, y eso, hermano Daniel, lo que dice, descansa porque tú sabes, nosotros, según las escrituras, sabemos cómo va a acabar todo. No va a acabar bomba nuclear, no, eso nada va a pasar. Entonces, No, puede que suceda. no es que Pero incluso el descanso, ¿cuál es? Que Dios está detrás de todo esto. Es decir, que aunque esos hombres estén desenfrenados en su pecado, Putin, Biden, todos los líderes del mundo, tal vez estos hombres haciendo... Por eso me sorprendió mucho hace 15 días que yo les decía, hermanos, estuve hablando con un familiar que es de la familia y el hombre conspiranoico. El hombre conspiración tras conspiración y qué conspiraciones detrás de las conspiraciones y que, hermano, o sea, es increíble hablar con personas así porque ven tantas cosas y tantos videos por internet que al final esas personas se enferman. O sea, hay tanta información, hermanos, que de ver tanto, o sea, que hay unos conspiradores, pero que detrás de esos hay otros y que detrás de esos hay otros. Hermano, eso, ¿a dónde vamos a parar? O sea, si tú crees en eso, en tantas conspiraciones, ¿a dónde vas a parar? Como con los alimentos. Ahora ya nada se puede comer. Hermano, si usted pone a ver eso y, hermanos, entonces, ¿qué va a comer? ¿Pasto? ¿Qué va a comer usted? Pedazos de corteza de árbol. El ver esto, el entender que Dios ha decretado todas las cosas, que Él es bueno, que Él es santo, que Él es sabio, a usted lo debe llevar a vivir confiado. En paz. Señor, me acuesto a dormir, aunque este edificio se caiga, tú lo has decretado así. Permíteme recibirlo de buena manera. Y lo más hermoso de todo, ya para terminar, para que se vayan a casa esperanzados, lo más hermoso para nosotros que hemos creído, Él ha decretado esto. La cruz. Él ha decretado esto. Él lo ha decretado. Y esta es nuestra salvación. Todas las cosas se acabarán, todo terminará, todo irá tal vez de mal en peor, pero Él nos ha dado esto. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que en ese decreto que Él hizo, prometió que todos aquellos que miren aquí, Él va a permitir que nazca mucho más deseo en ellos. Él hará que nazca más deseos en ellos para que vengan aquí. Amén. Ya vienen con Él por siempre. Amén. Aquellos que han visto esto, Él ha decretado que aquellos que miren aquí, que miren la cruz y que la contemplen, Él pondrá mayores deseos en ellos para que habiten con Él por la eternidad. Amén, amén. Y vivan felices por siempre. Gracias, Señor. Esa es la doctrina de los decretos de Dios. Ahora, entre 8 días, continuaremos, daremos un pequeño recorrido de esto y veremos cuál es la responsabilidad del hombre entonces respecto a esto. Aunque ya hemos hablado de varios ejemplos, pero vamos a mirar, porque eso también es un misterio, pero vamos a hablar acerca de, bueno, hasta dónde llega el decreto de Dios y hasta dónde llega la responsabilidad del hombre. ¿Sí? Que eso tal vez es algo que tenemos hoy en la cabeza. Ha sido mucha información por hoy, pero espero no les vaya a doler la cabeza, hermanos. Una pregunta que se me queda con respecto a lo que me comentaste, puedan entender entonces que como Dios decreta y es absoluto, yo no soy llamado a orar, por ejemplo, en caso de que, digamos, yo soy cristiano, yo soy en Cristo, yo sé que estoy seguro en Él y de pronto me llega una enfermedad mortal. ¿Te llega qué, man? Perdón. Me llega una enfermedad mortal. Una enfermedad mortal. Entonces, Dios
me dice que Él es soberano y que yo tengo que quedarme quietito. No, miren, hermanos, que eso es algo muy interesante este punto, hermano Paco, gracias. Miren, hermanos, digamos, vamos a explicarlo de una manera sencilla. Dios dice que debemos orar, ¿no? Y que Él desea escucharnos y que Él, hermanos, obra conforme a su voluntad. Dios permite que pasen cosas terribles a veces para que su pueblo se arrodille a orar, para que después Él, en su voluntad, cumpla el deseo de estos hermanos, ¿sí? Y esos hermanos, al ver ese deseo cumplido, glorifican a Dios y Dios es honrado y glorificado a través de eso. Dios es glorificado. Hermanos, mira, hace 3 días murió un teólogo cristiano. ¿Sí? Él murió. Dios se glorificó en la vida de ese hombre y en la muerte. Dios se glorifica en la vida y en la muerte. ¿Cómo la muerte? Claro, porque Dios ve con agrado el hecho de que los cristianos vayan a su reino. Y un cristiano también ve con agrado el hecho de morir. Como acostumbramos a bromear. Oye, todos quieren ir al cielo. No hay un problema. Nadie se quiere morir. Pero es una realidad. Y es hermoso, hermanos, poder contemplar esto. Es decir, claro, el hermano dice, bueno, hermano, el decreto de Dios, Dios hizo que todo fuera absoluto y que nada va a cambiar. Sí, pero en medio de esas situaciones Dios nos manda a orar. Y aunque yo caiga enfermo, un ejemplo, ¿sí? Los hermanos empiezan a orar por mí, ¿sí? Puede que yo me vaya, puede que yo me quede, pero si yo me recupero a través, miren, hermanos, la oración no va a doblegar a Dios, ¿sí? Porque Dios ha decretado todas las cosas. Pero en la voluntad de Él quiere que nosotros oremos, ¿sí? Aunque Él ya ha decretado esa sanidad, Él espera. Mire, hermano, Dios ha decretado esa enfermedad y la sanidad, ¿sí? Pero Él desea que esa gente primero ore. Por eso siempre se dice, ¿qué función tiene la oración, hermano? No, cuando Dios ha querido hacer cosas grandes con el pueblo, cuando Dios ha querido hacer las cosas grandes con el pueblo de Dios, Él lo primero que ha hecho es ponerlo a orar. Amén. Nunca antes han pasado cosas importantes en el pueblo de Dios sin que antes la gente se haya arrodillado a orar. ¿Entienden? Es decir, la oración, como dice, bueno, la oración abre puertas, sí, puertas que el Señor ya había predestinado para que se abrieran cuando las personas se arrodillan a orar. ¿Se entiende, hermano? ¿Se entiende? Sí. Claro. ¿Se entiende? O Es sea, importante entenderlo. es importante, si tienen preguntas, pregunten. Mira, hermanos, es decir, el decreto de Dios, hay un decreto absoluto de Dios, hay una libertad de los individuos, ¿sí? Pero digamos que el decreto de Dios dice que es absoluto, que se va a llevar a cabo, completo absolutamente, ¿sí? Aunque sucedan muchas cosas en ese camino, ¿sí? Y aunque ya, por ejemplo, Dios digamos, Dios conoce mi principio, ¿sí? Que nací en un pueblo allá en Colombia y Él sabe el final mío, ¿sí? Un ejemplo. Él permite situaciones en esta vida para que yo le busque, para que yo ore, ¿sí? Y muchas de esas oraciones son contestadas. No porque yo he doblegado la voluntad de Dios, sino porque Él se ha complacido en cumplir esa petición y ya desde antes Él sabía las cosas y el resultado final. Así es. O sea, lo más importante aquí es saber de que tú tienes una prueba en tu escuela y tú no sabes cuál es el resultado. Dios conoce el resultado. ¿Sí? Dios lo conoce. O sea, cuando Dios ha querido hacer, y esa pregunta muy importante, hermano, gracias por hacerla. Siempre que Dios quiere actuar en su pueblo, lo primero que hace es ponerlos a orar. Amén. Por eso, en los ayunos o en las oraciones, uno siente, y perdón que utilice mucho esta palabra, porque esta palabra puede sonar muy carismática, pero uno siente cómo Dios trata con uno. Amén. Y uno siente una paz. ¿Sí? Y aquí hemos orado por múltiples peticiones y se han dado. Y el Señor ha permitido que sean así. ¿Se alteró el plan de Dios? De ninguna manera. Ya Dios había visto así. Dios vio que los hermanos en Estocolmo iban a orar, ¿sí? Por el trabajo de la hermana Lady, y Él en su voluntad dio el trabajo para la hermana. ¿Alteró el trabajo de la hermana el plan de Dios eterno? No. Simplemente que es algo que estaba ahí y que Él permitió que se sucediera. Amén. No, lo lindo es que nosotros no sabemos cómo, lo que Dios ya tiene planificado. Nosotros es orar. Hoy estás enfermo, tú no sabes si te vas a sanar o no. Claro. Pero tiene como decir la llavecita, la oración. Mira, hermano, esto aplica para todas las áreas, incluso para la predicación del Evangelio. Amén. El hermano Patricio decía algo muy interesante. O sea, nosotros estamos llamados a predicar. No importa si la gente cree o no cree. Nosotros estamos mandados a hablar de la gente y el resultado tiene que ser de parte de Dios. ¿Sí?
en ese salir a predicar a la gente, usted no sabe si ellos van a creer o no van a creer. Pero Dios sí sabe quiénes van a creer. Y como nosotros no sabemos quién es, pues debemos hacerlo abiertamente a todo el mundo. ¿Sí? Por eso siempre dicen, no, esos hermanos que creen en que Dios ya predestinó y que los elegidos. Sí, eso es bíblico, lo hemos visto. Sí, el decreto de Dios eterno, sabio, libre, absoluto, sí, es bíblico. Pero ¿cómo sabemos nosotros quiénes somos elegidos? Si no es predicándoles para que ellos vengan y crean. Y no van a venir de otra manera. Hermanos, no puede venir otra persona de otra manera si no es a través de la predicación del Evangelio. Las personas no pueden venir de otra forma. ¿Cómo una persona conoce a Jesús si no es a través de la predicación? Sea en la radio, sea en la televisión, o sea una persona que se lo encontró. No mira a los 2 apóstoles, a los llamados de Cristo. ¿Cuánta diferencia hay entre ellos? Pescadores, asesinos, sabios, usureros, y todos esos son llamados por Cristo. Viejos, jóvenes. Y ahí, por ejemplo, hermanos, nosotros vemos también esto, el decreto de Dios. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, encontró a los hijos de Zebedeo? Síganme. Sí. Hay gente que el Señor les ha dicho, síganme, y esa gente dejó todo y empezó a seguir. Y hay mucha de esa gente que estamos aquí. Y mira a Pablo, le tuvo que quedarse ciego, caminar para allá, para acá, para poder decir, Señor, entonces dime quién eres tú. Otra cosa que es sorprendente en la Biblia, cuando vemos la predicación de Jonás, a mí me sorprende. Algo, él no tenía ni ganas de predicar, o sea, él fue porque ya le tocó. Y dijo, arrepiéntase, si no el Señor. Y lo dijo de mala gana. Lo dijo de mala gana. Y con el deseo en su corazón de que no se conviertan. Y él quería que no se conviertan, que Dios realmente los castiga. Ahora no se vayan muy lejos, Pero- porque nosotros pensamos en ese. ¿Saben quiénes eran Nínive? ¿Saben quién es esa gente? Era gente mala. No era gente buena eso, latino buena, no, era gente mala. Entonces por eso fue que Juan decía, no, pero ¿cómo, Señor, esto? Por eso Dios lo Y Dios mandó dijo, para allá. Vete para allá y predícales. Sí, la predicación fue tan sencilla, yo me lo imagino pasar por el medio de la ciudad, arrepiéntanse, si no el Señor los va a matar. Y Ya, bueno, esa fue la predicación, no digo más que eso. Salió y dijo, a ver, me siento aquí a ver cómo el Señor los mata, porque yo estoy seguro que nos va a nadie se arrepentir. Y dice que hasta el rey se arrepintió. El rey dice que hasta los animales, el rey decretó que hasta los animales se ayunaran en arrepentimiento. Sí, hermanos. Digamos, hermanos, como les decía en un principio, nosotros podemos predicar los atributos de Dios. Hermanos, una iglesia, y estuve pensando mucho en los hermanos en Venezuela, por ejemplo, donde nuestra hermana Gloria y su familia, una iglesia debe enseñar esto todo el tiempo. Amén. Amén. Nosotros somos personas de Dios, debemos enseñar a las personas quién es Dios, y Dios es esto. Esos son sus atributos. Y lo podemos hacer toda nuestra vida y estaríamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo correcto. Amén. Amén. Entonces, hermano, que conclusión, Dios decretó todas las cosas, ¿sí? Amén. Pero sin embargo, Dios no obra ni actúa de forma pecaminosa. Dios no tiene nada que ver con el pecado, Él es santo. Pero Él permite que ciertas personas se desenfrenen para utilizar incluso ese desenfreno de esas personas para llevar a cabo su plan eterno y su decreto eterno. Amén. 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 Vean, hermanos.